Ahora sí, entonces. Bueno, obvio. Como acabo de ver. Empezamos la clase con consultas, ¿sí? Si alguno tiene alguna consulta, alguna duda que le haya quedado de lista, vi que muchos entregaron lista, así que supongo que las dudas no las tienen, se las sacaron todas el jueves pasado, obvio. Pero bueno, si quedó alguna en el tintero, es el momento de preguntar. La clase de hoy vamos a ver ABB, así que si hay dudas de ABB, la podemos ir viendo durante la clase. Si es otra cosa, escucho. No hay duda. Perfecto. Entonces vamos directo con con el ABB. Mi intención es hacer un repaso de ABB. Vemos por arriba cómo funciona. Es muy rápido. Tenemos ahí una diapositiva que muestra cómo es. No es muy complicado. Y después quería implementar algo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que implementar el TDA ABB en sus casas. ¿Sí? Es el próximo TP que tienen que entregar en 2 semanas. 2 semanas y 2 días. Si no me equivoco. Y bueno, nada, no quiero que se vayan sin saber cómo implementar cada una de las operaciones. Por más que yo sé que pueden hacerlo. Si hicieron la lista, pueden hacer un árbol. Es muy sencillo. Así que arranquemos directamente. Hoy nos dan las consignas. La consigna está subida al Git. No, por acá. La subida, sí, la subida. Me acordé de subir la consigna ayer. ¿Eh? Pero es básicamente lo que sabían, hacer un árbol. ¿Sí? Bueno, tiene enunciado, pero básicamente ya saben cómo es. Tienen archivos.c.h, tienen una b.h, tienen una b.c, tienen que completar el punto C con las funcionalidades de árbol que se pide. Fíjense que no son muchas funciones que se piden. El crear no lo contemos. Y el destruir y destruir todo, ya saben, es igual que el de lista, es casi trivial. Eh, ABB, tamaño y vacío son casi triviales. Así que yo diría que las complicadas son estas. Insertar, quitar y buscar. Insertar es trivial. Quitar, buscar es trivial. Así que generalmente sufren con quitar. Pero bueno. Nada, no importa. Y después iteradores internos lo van a sacar. En definitiva, lo que quiero llegar a hacer hoy es poder en clase, por lo menos crear una bebé, insertar algo y buscar algo. ¿Sí? Si llegamos a hacer eso, que yo creo que vamos a recontra llegar, estamos perfectos. Mm, mm. 12 de mayo es la entrega de la bebé. ¿Y cuándo es eso? Está bien, sí, está bien. ¿No? Son 2 semanas y un par de días. Si llegamos, ¿podemos seguir haciendo el resto? ¿El resto qué sería? ¿Quitar? Nah. Domingo antes del parcial, claro, sí, es antes del parcial. ¿Qué es el ABB estructura privada? Si leen el enunciado van a darse cuenta que es. Está explicado acá en el enunciado por qué se hace, ¿sí? Creo que puse una mención especial por eso. Sí, estructura privada. La explicación corta es porque la lista es muy sencilla, el árbol es un poquitín más complicado y a veces se hacen medio bola ustedes con el tema de la estructura interna del árbol, ¿sí? Como en las pruebas no es algo que nosotros podemos verificar la estructura interna porque la estructura es privada, en este caso lo que optamos es, pusimos como excepción la estructura en un punto H aparte, cosa de que ya nosotros le damos la estructura, no la pueden modificar, y este punto H el usuario no lo tendría, ¿sí? Sería encapsulado, pero esto, por eso es privado. Entonces, nosotros con las pruebas podemos verificar si están armando bien físicamente el árbol internamente, ¿sí? Lean después el enunciado que hay algunos requisitos que tienen que cumplir, si no las pruebas no le van a pasar. Igualmente lo vamos a implementar en clase tal cual se los vamos a pedir. Quizás no exactamente, quizás no voy a implementar exactamente este ABB, ¿sí? Pero sí voy a implementar las mismas funciones y una estructura interna muy parecida, aunque no idéntica. ¿Sí? Simplemente para dar un poco de variedad, porque la idea no es que, como les digo siempre, la idea no es que lo haga yo ya lo conozco este tema, ya lo sé, ya sé hacer una bebé, no tiene ningún sentido que lo haga yo, la idea es que lo hagan ustedes. Incluso esta materia es muy fácil, ¿por qué? Porque es algoritmia básica.
¿sí? Son las estructuras básicas, tipo de datos abstractos básicos que van a encontrar en cualquier lugar. Así que sea la lista, la pila, la cola, el árbol, el hash, el heap, eso van a internet, van a un libro, lo van a encontrar seguro en la implementación. Incluso van a ver videos de cuatrimestre pasado donde yo implementé casi todo el árbol completo, incluso el 90% del quitar está implementado también en video, está en YouTube. Pero la idea, ¿cuál es? La idea no es que ustedes vean la implementación y la copien, la idea es que puedan razonarla, ¿sí? Si ustedes copian la implementación, va a funcionar, pero no se van a llevar nada de la materia, que es lo que a mí me interesa. Si quieren copiarla y no llevarse nada de la materia, allá ustedes, pero la idea es que ustedes aprendan a, bueno, a entender las estructuras más que a usarlas, porque usarlas, si uno las entiende, es más fácil usarlas, ¿sí? Y tiene más sentido usarlas y tienen idea de qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero bueno, no nos desviamos más. Vamos directamente al repaso de árbol. Como les digo, árbol es muy, muy sencillo. No pongamos pantalla completa porque está. ¿Sí? Bien, árbol binario. De hecho, antes de árbol binario de búsqueda, habíamos empezado a hablar, estoy seguro que esta clase la dio Nico, ¿no? Estoy seguro de que antes de hablarle de árbol binario de búsqueda, les habló de otros tipos de árboles, ¿no? ¿Cuáles fueron los otros tipos de árboles que les habló Nico? Árboles enearios, sí. Pero dentro de los mismos árboles binarios, hay más de un tipo de árbol binario, binario no ordenado, ¿sí? En general, cuando tenemos una estructura de árbol, ¿qué es esto? Esto de la clase pasada habíamos hecho, ¿sabes que no me acuerdo? Eso cuando fue el martes. Em, Cuando empezamos a hablar de árboles, seguramente lo que Nico les empezó a explicar es que tenemos algún tipo de información que de alguna forma queremos conservar una jerarquía de la información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos cosas que son. ¿Por qué blanco? Dame línea negra y un poquito más ancho. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo tengo. Debería usar la herramienta de círculo, que para algo está, pero no importa. Tengo algo así. Y tengo algo así. Y quizás tengo algo que es así. Así. No sé, y otra cosa que es así, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, esto en realidad no representa nada. Lo que habíamos dicho en principio es que los árboles, cuando hablamos de árboles en ciencias de datos, lo que estamos hablando es de una estructura que tiene datos, ¿sí? Esto que estoy marcando acá sería el nodo del árbol, sería la parte que almacena datos, ¿sí? En este caso, dato puede ser dato uno, dato 2, dato 3, 4, 5, 6. No importa bien el orden acá, ¿sí? No sé qué son estos datos por el momento, pero yo sé que el árbol tiene una parte donde almacena datos, que le llamamos nodo, y después ese nodo está de alguna forma relacionado con otros nodos que le llamamos hijos. ¿Sí? Simplemente porque va bajando. Decimos que este es el nodo padre, estos son los nodos hijos, están directamente relacionados unos con los otros. En este caso, el nodo uno tiene 3 hijos, el nodo 2 no tiene hijos, le llamamos en ese caso nodo hoja, llegamos al final del árbol. Es medio raro, ¿no? Porque cuando uno tiene un árbol, eh, ¿cómo dibujo un árbol? Tenemos como el pastito para que no se enoje nadie, dibujamos el arbolito y dibujamos arriba la copa con las hojas y todo lo demás, las manzanitas, así que lo que sea. Las hojas van arriba, en este caso las hojas van abajo. ¿Sí? Es como dar vuelta el árbol. No tiene mucho sentido la analogía de árbol, no sé por qué, pero bueno, no sé por qué la hicieron. No importa. El tema entonces es que tenemos nodos con datos. Esos nodos pueden tener hijos o pueden no tener hijos. ¿Sí? En el caso de los árboles binarios que habíamos visto, ¿por qué le llamábamos binario? Porque nos asegurábamos de que cada nodo tuviera no más de 2 hijos, por eso binario. Si fuese ternario, podría tener hasta 3 hijos.
etcétera, ¿sí? N-ario, como dijo alguien ahí, puede tener N hijos. ¿Y por qué queremos guardar información estructurada de esta forma? Bueno, puede haber muchísimos motivos. Por ejemplo, ya que estamos en el enunciado, tenemos un árbol acá, tenemos un grafo. No, no me sirve. Grafo vamos a ver después. Pero, por ejemplo, em, imagínense que yo tengo, no sé, el mouse no funciona. ¿Sí? Tengo, che, ¿sabes que el mouse no está funcionando bien? Y alguien te dice, che, ¿sabías que existía un procedimiento para verificar qué es lo que le está pasando a tu mouse? Ah, bueno, contame, ¿cómo es? Bueno, vas a empezar por acá, ¿sí? Tenés el mouse. Lo primero que vas a hacer es verificar si funciona, no sé, si tiene luz, ¿sí? ¿Hace luces? No, es muy chiquito. ¿Hace luces? Sí, sí, hace luces. Bueno, entonces, dependiendo de si hace luces, puedes tener dos posibilidades, ¿no? Sí, no. Bueno, si no hace luces, bueno, ponemos, no sé, murió. Si hace luces, bueno, después fíjate. em, Se mueve el cursor. Y acá lo mismo, se mueve el cursor. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que sí se mueva o que no se mueva. Si se mueve, listo, tu mouse funciona, está todo bien, no hay que hacer nada. Si no funciona, hay otra verificación y después tenemos varias verificaciones más, ¿sí? Y quizás esta verificación tiene tres alternativas posibles, ¿sí? Y así podemos seguir teniendo lo que se conoce como un árbol de decisión, ¿sí? En este caso, la estructura de árbol es casi ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que yo tengo es un punto de decisión donde en cada momento puedo tener una o más decisiones. Y dependiendo de la decisión que tome, me va a llegar a más decisiones no, sería a más puntos de decisión si quieren, pero que son diferentes. Entonces, esta forma de representarlo es ideal. ¿Para qué sirve el árbol? Yo qué sé, por ejemplo, para esto podría servir. Ahora, este árbol, ¿qué podemos decir este árbol? ¿Es binario? ¿Es ternario? No sé. Quizás si tenemos solamente preguntas del tipo si no, el árbol va a ser binario. En este caso, mira, acá tenemos una decisión en la cual tenemos tres alternativas posibles, cuatro, cinco, entonces no podemos decir que es binario. ¿Podemos decir que está ordenado? No, la verdad que no, porque no hay un orden, es simplemente respuestas a distintas preguntas, no hay necesariamente un orden. Pero entonces, si este árbol no es binario, no es de búsqueda, ¿qué utilidad tiene? Bueno, ven que tiene una utilidad. Tiene una utilidad. Siempre nos preguntan, che, acá usamos solamente árboles binarios de búsqueda. ¿Por qué? Porque son los que le encontramos más utilidad. ¿Los demás tienen utilidad? Sí, por supuesto que sí, acá tiene utilidad. Otro que conocen mucho, por ejemplo, es el file system, ¿no? Ustedes el file system vienen por acá y tenemos, empezar por el directorio raíz. Y el directorio raíz tiene, por ejemplo, el directorio home y después tienen bar y tienen temp y tienen un montón de directorios más, ¿sí? Y después home tiene, no sé, un home para cada usuario. Tienes varios usuarios, tienes usuario 1, usuario 2 y cada usuario tiene sus archivos, ¿sí? También, este es otro árbol. ¿Y por qué usamos un árbol para representar esto? Bueno, porque la información es jerárquica, ¿sí? La naturaleza de esta información es jerárquica. Yo tengo un directorio que contiene otro directorio que contiene otro directorio. Entonces, es la forma natural de representar estos problemas. Después, a lo que pasamos seguramente es a decir, bueno, ¿qué otro uso le podemos dar a estos árboles? Y ahí empezamos a hablar directamente de árboles binarios de búsqueda. Árbol binario ya sabemos lo que es un árbol donde tengo nodos y cada nodo tiene 0, 1 o 2 descendientes, ¿sí? Por ejemplo, esto es un árbol binario válido. Y para decir que este árbol binario es de búsqueda, lo que necesitamos ¿qué es? ¿Qué condición le tenemos que poner a un árbol binario para que sea árbol binario de búsqueda? ¿Está ordenado? ¿Qué significa que esté ordenado?
Más chicos y izquierda, más... sí, está bien, pero ¿qué significa más chicos y más grandes? Básicamente lo que quiero es eso, pero eso se llama que, o le podemos decir que existe un criterio de orden. ¿Sí? Existe un criterio de orden. Si existe un criterio de orden, este es un árbol binario de búsqueda. ¿Sí? Entonces, esto podemos decir que es un ABB. ¿Sí? El criterio de orden puede ser cualquier cosa, pero lo importante es respetar el criterio de orden cuando ordenamos elementos en el árbol. Ustedes dicen menores a la izquierda, mayores a la derecha. Eso es una convención, ¿sí? Podría ser tranquilamente menores a la derecha, mayores a la izquierda. Para cualquier definición de mayor o menor, ¿sí? No necesariamente son números, puede ser texto, puede ser cualquier cosa. Puede ser un árbol donde acá tenemos Pokémon y en realidad lo que estamos verificando es la edad o la altura. Entonces, la definición de más chico o más grande va a depender según lo que nosotros queramos hacer. Pero por eso decimos que básicamente existe un criterio de orden entre los nodos. El criterio de orden está dado un nodo, yo sé que tengo menores de un lado, mayores del otro. La definición de mayor o menor, de nuevo, dependerá del criterio de orden. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Que esté equilibrado o no, cambia hace que deje de ser árbol binario de búsqueda No, no, porque la única condición que le vamos a pedir a un árbol binario para que sea de búsqueda es que exista un criterio de orden. Nada más. Después que esté balanceado o que no esté balanceado, viene por otro lado. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un resumen de las características. Tenemos nodos, tenemos estas relaciones entre nodos. Decimos que el primer nodo del árbol lo vamos a llamar nodo raíz. ¿Sí? Decimos, como dicen ustedes en este caso, bueno, menores a la izquierda, mayores a la derecha. Podría ser al revés sin ningún problema. Nosotros en el TP vamos a verificar con las pruebas que la estructura sea esta. Em, Generalmente cuando tenemos árboles también hablamos de cierta relación de parentesco entre nodos. Eso lo van a ver mucho cuando vean el algoritmo de rojo-negro, que lo vamos a ver por arriba simplemente para que entiendan cómo funciona. No hace falta que lo memoricen, porque no tiene ningún sentido memorizarlo. Entonces en este caso decimos, por ejemplo, que 5 y 2 están al mismo nivel, son hermanos, comparten padre. ¿Sí? Cuando vamos de un nodo hacia abajo, decimos que esos son los nodos hijos. ¿Sí? Un nodo que no tiene hijos es un nodo hoja. Y una característica que me olvidé de mencionar es que los árboles son estructuras recursivas. ¿Sí? Fíjense que este es mi árbol completo, pero sin embargo, yo podría separar esta parte y decir, esta parte sigue siendo un árbol, ¿sí? La estructura sigue siendo un árbol. Entonces, acá, por ejemplo, sería ¿esto es un árbol? Sí, bueno, y si separo ¿esto sigue siendo un árbol? También es un árbol, ¿sí? Si yo agarro esto y lo separo, es un árbol. Entonces, acá tengo otro árbol que saqué de ahí. Entonces, un árbol podemos verlo como que está compuesto por diferentes subárboles. Este sería el subárbol izquierdo y este el derecho. Y a su vez, este subárbol izquierdo tiene un subárbol izquierdo con un solo nodo hoja y un subárbol derecho con un solo nodo hoja. ¿Sí? Es una estructura puramente. Sí, es una estructura recursiva, por lo cual implementar algunas cosas de forma recursiva sale muy natural. Ustedes en la implementación de TP no es necesario que usen funciones recursivas si no se sienten cómodos haciéndolos. Yo les recomiendo que lo hagan porque es, más que nada justamente los que no se sienten cómodos con funciones recursivas, les recomiendo que lo hagan de forma recursiva, simplemente para aprender, nada más. Incluso hay funciones que van a salir más sencillas de forma recursiva que iterativa, y hay unas que parecen casi imposibles de hacer si no usan recursión, pero bueno, allá ustedes. Si tenemos un árbol binario de búsqueda, justamente lo que queremos es usarlo para búsquedas. La operación de búsqueda de un árbol binario de búsqueda, ¿cómo es? Bueno, empezamos por el nodo raíz. ¿Sí? Yo tengo un valor para buscar. Por supuesto que tengo que conocer cuál es el criterio de orden. En este caso vamos a usar un criterio de orden sencillo. Estos son números y se ordenan de forma natural. Entonces tengo el número 12, quiero buscarlo en el árbol. Y lo que se hace siempre, siempre, sin excepción, se comienza la búsqueda desde la raíz, ¿sí? Y se compara el elemento que tengo con la raíz.
Yo sé que los menores van a estar a la izquierda y los mayores a la derecha, por lo tanto yo sé que si el número que estoy buscando es menor, tiene que estar a la izquierda y si es mayor a la derecha. Si ya lo encontré no hago nada, ¿no? Entonces digo, en este caso, comparo el 12 con 7. ¿Es el número que estoy buscando? No. Como no es el número que estoy buscando, el número que estoy buscando es mayor al número de la raíz, lo que voy a hacer es voy a ir a la derecha, que es donde están los mayores, y voy a buscarlo del lado derecho, ¿sí? En este caso, me encuentro con el 13, como el 13 es mayor al número que estoy buscando, ahora voy a buscar del lado izquierdo, que es donde deberían estar los menores, y en definitiva terminé encontrándolo. Podría no haberlo encontrado, podría haber llegado al final del árbol y no encontrarlo, pero bueno, en este caso lo encontré. Acá decimos que la búsqueda es O del logaritmo de n, pero esto solamente se cumple cuando. ¿Cuándo es válida esta ecuación? ¿O qué suposición tenemos que tomar para que esa, Que para que esa no complejidad... generen una lista. ¿Cómo? Que no degeneren una lista, digamos. Que el árbol esté balanceado, ¿sí? Si el árbol está balanceado, llegamos a este logaritmo de n. ¿Alguien sabe por qué es logaritmo de n? La forma así nomás y la forma formal, digamos. Descartás un Claro, si subárbol tratás siempre. ¿Qué significa eso? que como que cada vez que avanzás por cada número es como que sacás todo un árbol, por lo menos toda la mitad de un árbol, entonces va dividiendo cada vez por dos. Y se va hoy. Bien, ahí me gusta más. No me estabas convenciendo, me estabas repitiendo lo mismo que dijiste al principio, pero sí, básicamente es como decís vos, yo tengo un árbol, tengo así. eh, ponele. Pónganle que eso es un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Está perfectamente balanceado porque sí. Entonces lo que dice el compañero es, buscamos la complejidad. La complejidad, siempre que estamos analizando complejidad, analizamos el peor caso. Porque si yo busco algo y está en la raíz, ya está, está bien, pero no queremos ver eso. Queremos ver qué es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que tengas que recorrer todos los elementos y no lo encuentres, ¿sí? Porque si no lo encontraste, tuviste que hacer la mayor cantidad de comparaciones posibles. Entonces, para este árbol, ¿cuántas comparaciones serían las máximas? Y las que yo necesito para llegar desde el primer elemento que comparo, que es la raíz, hasta el final del árbol. Y fíjense que en este caso no va a variar mucho, ¿no? No va a variar nada. Si yo tengo que llegar hasta el final del árbol, no importa que yo venga por acá o que haga este otro camino, o que haga este otro camino, que venga por acá y después por acá y después por allá, ¿sí? No importa qué camino haga, siempre voy a tener que recorrer la misma cantidad de nodos, ¿no? Se ve eso claramente. ¿Qué otra información tenemos? Lo que sabemos es que tenemos n nodos y que cada vez que yo bajo un nivel en el árbol, me quedo con n sobre 2 nodos. Entonces, la pregunta es la misma pregunta que habíamos hecho en la primera o segunda clase. No me acuerdo cuándo. Pues no importa. La misma pregunta que hicimos aquella clase, que hablamos de complejidad, que es, yo tengo n nodos y yo sé que cada vez que bajo un nivel divido por 2. ¿Cuántas veces tengo que dividir por 2 para quedarme sin elementos para comparar? Entonces, si yo hago n sobre 2 k veces, ¿sí? ¿Cuántas veces tengo que dividir por 2 para quedarme, por ejemplo, con un elemento, con 0 elementos? ¿Sí? 0 va a ser un poco complicado por cuestiones, pero ¿cuántas veces tengo que dividir para llegar a tener un solo elemento? ¿Sí? Entonces, bueno, esto decíamos que esto era n igual a 2 a la k, y esto en realidad terminaba siendo ¿qué cosa? Logaritmo base 2 de n es igual a k, ¿no? Entonces k es la cantidad de veces que tenemos que dividir, es que básicamente el logaritmo base 2 de n. Esta es la demostración, si quieren, de por qué es logarítmico si el árbol está balanceado. Por supuesto que si el árbol no está balanceado, ¿sí? Si esto no existiera, por ejemplo, si todo esto no existe, no se cumple la hipótesis que tomé al principio, que cuál es que no importa por dónde vaya, siempre tengo la misma cantidad de saltos, no importa para dónde vaya. Esto se deja de cumplir, entonces esta fórmula ya no es cierta. Está bien, podemos decir que en realidad
la cantidad de saltos hasta el final es la misma, pero el n es diferente, ¿no? Porque tenemos menos elementos. Entonces esto deja de ser válido y el análisis es otro. Pero bueno, básicamente ¿estamos bien con esto? Perfecto. ¿Qué más? Inserción. Inserción es un poco más de lo mismo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para insertar un elemento en un árbol binario de búsqueda? Es, de nuevo, como siempre, empezamos por la raíz. Empezamos por la raíz y nos fijamos. Si el elemento que quiero insertar es menor a lo que está insertado o mayor a lo que está insertado. En este caso, el 6 es menor que el 7. Vamos a insertarlo del lado izquierdo. Me encuentro con el 5. El 6 es mayor que el 5, me voy para la derecha, pero me encuentro que a la derecha no hay nadie. Bueno, el 6 se inserta ahí. ¿Sí? Entonces, no pasa nada. La complejidad es un poco más de lo mismo. Si yo tengo un árbol perfectamente balanceado y quiero insertar algo, fíjense que la operación no es muy distinta al eliminar. ¿Por qué? Porque tengo que recorrer hasta el final para encontrar un lugar donde meter ese nodo. Entonces la fórmula va a seguir siendo la misma, de nuevo, si suponemos un árbol balanceado. Si no está perfectamente balanceado, esta fórmula deja de valer. Es lo mismo, exactamente. Una aclaración acá. ¿Qué pasa con los elementos repetidos? Con los elementos repetidos, por ejemplo, si yo inserté un 6 y después me mandan a insertar otro 6, ahí la respuesta de qué pasa con eso es depende. ¿Sí? No diría muchas formas, hay varias formas, digamos, de tratar eso. ¿Qué se puede hacer? Se inserta algo que ya existe, se descarta, no se inserta. Se inserta algo que ya existe, se vuelve a insertar. Se insertan elementos duplicados. Se inserta algo que ya existe, bueno, en realidad no se inserta uno nuevo, pero hay un contador de cuántas veces se insertó eso. Puede haber algún otro criterio. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es insertar mayores a la derecha y el resto a la izquierda. O sea, si el elemento es menor o igual al que ya está insertado, vamos a la izquierda. ¿Podría haber sido otro criterio? Sí, pero bueno, ya está hecho así. Tiene que estar aclarado el criterio de orden. ¿De qué hablas? Eso lo dijimos al principio. Si no tenemos el criterio de orden del ABB, es como que no lo podemos usar. Bien. Después la eliminación, que es el que más les cuesta ver. O no les cuesta ver, les cuesta implementar. Es como que se empiezan... Acá tienen un problema que es que les falta práctica programando. ¿Sí? No sé si ya se los dije, pero sépanlo. Es muy posible terminar la carrera, cursar toda la carrera y terminarla y no aprender casi nada. Es muy probable que pase eso muchas veces. Em, la única forma que van a tener de aprender... No, de verdad, no estoy jodiendo. Me ponen carita y todo, pero es verdad. La única forma que van a tener de aprender y de reafirmar los conocimientos es haciendo los TPs a conciencia de todas las materias. Porque como lo digo, hoy en día es muy fácil entrar, copiárselo a algún lugar. Mira, encontré la implementación de ABB en un libro, listo, la copio, la pego, ya está, no hay ningún problema. Me pidieron implementar tal cosa, voy a ChatGPT, sí, mira, acá me tiró una buena, listo, ya está, con eso andamos bien. Es bastante sencillo terminar la carrera sin saber nada. Antes era sencillo, no me imagino hoy en día. No digo sin saber nada, pero con ciertas limitaciones. La única forma que van a tener ustedes de aprender a programar realmente es, primero, cursando a conciencia y segundo, programando por ustedes mismos. ¿Sí? Lo que les suele pasar con el eliminar es que no es que sea algo complejo ni complicado de programar, es que les falta práctica programando. ¿Sí? Es lo que sufren más que nada en esta materia, es eso, la falta de práctica que tienen programando. Utilicen esto como oportunidad para practicar. ¿Sí? Si quieren aprender algo, en este caso programación, lo mejor es que programen. Nada, más allá del TP de la facultad, lo que les recomiendo es que se sienten un día y dicen, mira, tengo ganas de hacer X cosa, listo. Se sientan y programan. Se equivocan, lo hacen mal, lo tiran a la basura y empiezan de cero. No tengan miedo de empezar de cero, ¿sí?
es lo único que les va a ayudar a aprender. Es sentarse, plantearse un proyecto. Quiero hacer un programa que me calcule, no sé, en base a un horario en milisegundos que le pongo, me calcule la posición exacta de tal estrella. Cualquier cosa, ¿sí? Les aseguro que con eso van a aprender muchísimo más que con algunos cuantos TPs truchos de la facultad. Pero sacando esto, ¿cómo funciona el eliminar? Siempre arrancamos por la raíz. Siempre el objetivo, ¿cuál es? Es llegar al elemento que quiero buscar, insertar o eliminar. En este caso no difiere. Yo quiero eliminar el 12, lo que voy a hacer es, comenzando por la raíz, voy a empezar a hacer comparaciones. Entonces, empiezan desde acá, ¿sí? Estoy queriendo eliminar el 12. Encuentro un 7. ¿Es el elemento que quiero eliminar? No. Bueno, el elemento que quiero eliminar es más grande. Voy a la derecha. ¿Sí? Entonces vengo acá, a la derecha. Me encuentro el 13. ¿Es el elemento que quiero eliminar? No. Bueno, vayamos a la izquierda. ¿Por qué? Porque el 12 es menor que el 13. Viene a la izquierda. Me encontré el 12. Es el que quiero eliminar. Listo, lo elimino. Y ahí terminaría todo y seríamos felices. Pero no. ¿Sí? En este caso funcionó bien. ¿Por qué? Porque el elemento que quise eliminar no tiene ningún hijo. Es un nodo hoja. En el caso de que el nodo que quiero eliminar sea un nodo hoja, no hay ningún problema porque no me deja ningún huérfano de ahí descolgado. ¿Sí? El problema del eliminar es cuando tenemos que eliminar un elemento y ese elemento tiene hijos. Y el problema es justamente qué hacemos con los huerfanitos que nos quedan. ¿Sí? Tenemos que de alguna forma reubicarlos para que no se queden solos. Así que este caso es trivial. El caso donde el elemento que quiero eliminar tiene un solo hijo también es trivial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo en este caso quiero eliminar el 13 y voy bajando, encuentro el 13 y veo que tiene un solo hijo, no tiene dos, tiene uno solo. ¿Y qué va a pasar? Y lo adopta el abuelo, diría, ¿no? Lo adopta el de arriba. Si yo quiero eliminar el 13, el 15 me quedaría flotando, pero es uno solo que me queda flotando. Bueno, pero como el 7 se deshizo del 13, ¿sí? No tiene más el 13, puede hacerse cargo del 15. Sigue siendo binario, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, ese caso también es muy sencillo. El problema es cuando tenemos dos hijos, ¿no? Porque en este caso, si yo quiero eliminar el 7, ¿quién adopta al 5 y al 14? Incluso si hubiese alguien arriba del 7, el que hay arriba del 7 es uno solo, que quizás ya tiene otro hijo, y no puede hacerse cargo de dos más. ¿Por qué? Porque esto es binario. Si yo tengo uno de arriba, que ya tiene dos hijos, y le saco uno, no puede adoptar dos, ¿no? Tenemos un problema. Sí, se pasó de rosca, no se puede. Entonces, en estos casos, lo que se hace es buscar algún elemento que pueda suplantar este 7. ¿Sí? En vez de eliminar este 7 y dejar dos subárboles descolgados, lo que se hace es, bueno, si voy a sacar el 7, ¿hay algún elemento que pueda poner acá que me siga manteniendo las propiedades del árbol? La respuesta es que sí, que hay, que existe. Y generalmente hay dos posibilidades. ¿Sí? Como dice Federico, el 6 o el 12. ¿Sí? Si yo agarro el 6 y lo pongo acá, esto se sigue cumpliendo, sigue siendo una bebé. ¿Por qué? Porque tengo el 6, los menores están a la izquierda, los mayores a la derecha. No hay ningún problema. Si pongo el 12, lo mismo, los menores están a la izquierda, los mayores a la derecha. Tendría que tener cuidado que el 13 quede colgado del 14. ¿Sí? No hay problema. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es eso. Si el nodo eliminar posee dos hijos, se reemplaza el nodo con el nodo de menor valor del subárbol derecho, dejando su lugar al hijo, en este caso sucesor in orden, o con el predecesor in orden, que sería el 6. ¿Sí? El sucesor in orden es el mayor, el predecesor in orden es el menor. En el caso del TP, en el caso del TP, se reemplaza con el predecesor, no con el sucesor. ¿Sí? Las pruebas van a verificar eso, así que presten la atención, usar el predecesor y no el sucesor. Lo curioso de esto, o lo interesante de esto, si quieren, es que tanto el predecesor como el sucesor tenemos asegurado siempre que tenga 0 o un hijo como máximo. Nunca va a tener dos hijos el predecesor in orden. ¿Sí? ¿Se entiende por qué pasa eso?
¿Sí? Genial. ¿En qué caso tendría un hijo? Y por ejemplo acá, el 12. El 12 tenía un hijo. Si tuviera dos hijos, no es el predecesor. Claro. En este caso, el 12 es el sucesor in orden, ¿no? Tiene un hijo, no hay ningún problema. Sube el 12 y el 13 queda a cargo del 14, ¿sí? De nuevo, el caso de eliminar un hijo era fácil. Si el 12 tuviese un hijo izquierdo, como dijeron antes, che, si el 12 tiene un hijo izquierdo, no es el sucesor in orden. El sucesor in orden hubiese sido el hijo izquierdo de este. ¿Sí? Entonces, no es posible que tenga dos hijos. No existe. Y después el último que nos queda, ¿qué es? Ah, estas dos cosas. Sí, 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 sí. Árbol balanceado, desbalanceado y los recorridos. Ah, recorridos. Eso también generalmente les provoca ansiedad por el tema de que esos son puramente recursivos. Son difíciles hacerlos iterativos. Vamos a decir que el árbol está balanceado cuando, bueno, lo vemos balanceado, ¿sí? La cantidad de hijos por nivel va aumentando en potencias de 2. ¿Sí? Pero básicamente lo que dijimos durante la demostración del log n, no importa qué camino recorra, para llegar a la hoja siempre tengo la misma cantidad de nodos. ¿Sí? Ese árbol está balanceado. Este no está balanceado porque, bueno, para llegar a una hoja de acá tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y de este lado tengo que hacer uno solo. Este árbol está completamente desbalanceado y mientras más desbalanceado esté, más se va a aparecer una lista. Si está completamente desbalanceado, es básicamente una lista. Ese sería el peor caso y por lo tanto ahí las inserciones, búsquedas, eliminaciones, peor caso va a ser recorrer todo, n elementos, termina siendo n. ¿Sí? Es un árbol degenerado, bastante degenerado. Bien. Y los recorridos. ¿Sí? Esto yo sé que Nico siempre se detiene con el tema de los recorridos. Existen varios recorridos. Nosotros le damos bola solamente a 3. 4. 3 en profundidad y 1 a lo ancho. ¿Sí? Los 3 recorridos en profundidad que vemos son preorden, inorden, posorden. ¿Cómo acordarse? Bueno, es fácil. Obvio, todo es fácil. El inorden es el orden natural. ¿Sí? Entonces, si yo digo los menores van a la izquierda, los mayores a la derecha, si yo recorro el árbol de manera inorden, me va a quedar ordenado de manera natural. En este caso, me quedaron los números de menor a mayor. ¿Sí? Sí, facilísimo. ¿Cómo hacíamos para representar los órdenes? Que creo que es lo que hizo Nico, no estuve mucho en esa clase. Pero, de nuevo, considerando que los árboles son estructuras recursivas, ¿sí? Esto podemos hacer así también. A veces van a encontrarlo así en algunos lugares. ¿Sí? Yo tengo un nodo, tengo un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. ¿Sí? Eso lo dibujo como triángulo porque es lo que digo que a veces aparece así. Representa que esto es un nodo y estos son subárboles. ¿Sí? No necesariamente son nodos porque pueden tener más hijos. Entonces, ¿cómo hacíamos un recorrido in orden? Bueno, si esto está ordenado este está ordenado y yo digo que los menores están a la izquierda, los mayores a la derecha, yo sé que el orden, ¿cómo hacer? Bueno, primero va a venir todo lo que es izquierda, después va a venir el nodo y después va a venir todo lo que está a la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que se cumple esto, ¿no? Entonces, este es el recorrido in orden, en el orden natural. In orden, en orden. Estamos todos tranquilos con eso. ¿Estamos bien? Supongo que sí. Después tenemos preorden y posorden. Si quieren para acordarse de esto, la forma fácil es, una vez que ya saben cuál es el in orden, que es este, es jugar con este. ¿Sí? Esto es un subárbol, esto es un subárbol, pero esto es un nodo. Entonces lo que van a hacer es jugar con ese nodo. Si ese nodo aparece a la izquierda, le vamos a llamar preorden. Entonces, nodo izquierda, derecha, le llamamos pre. ¿No? El nodo aparece antes, entonces es pre. Y si el nodo aparece al final, si aparece izquierda, derecha y después el nodo, este aparece al final, le llamamos post. ¿Sí? Entonces eso básicamente sería inorden, preorden, posorden. No sé si les sirve de algo. Después vamos a ver cómo se implementan. ¿Eh?
Bueno, acá está representado lo mismo que dibujé ahí, pero con numeritos, ¿sí? Fíjense que el inorden recorre primero el subárbol izquierdo, después el nodo y después el subárbol derecho, fue lo que dijimos, 1, 2, 3. El preorden recorre primero el nodo, después la izquierda, después la derecha, ¿sí? Nodo primero, izquierda, derecha, preorden. Y postorden recorre el nodo al final, izquierda, derecha, nodo. ¿Sí? Acá está el orden que resultaría de recorrer estos árboles en esa forma. Y después el otro recorrido que solemos usar es el recorrido a lo ancho del árbol. Esto lo vamos a usar más en grafos, pero un árbol es un grafo de última. Que es básicamente recorrer por niveles. ¿Sí? Tengo un árbol, recorro por niveles. Primero los que están en el primer nivel, después los que están en el segundo nivel, después en el tercer nivel y así. ¿Está bien? Acá estamos bien entonces con el repaso de árbol. ¿Alguna duda de árboles antes de arrancar la implementación? Genial. Bueno. Hagamos código. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... ¿Cuál es la complejidad de eliminar? Contame, ¿cuál es la complejidad de eliminar, Nicolás? Me parece que log n, pero creo que decía otra cosa. ¿Por, por qué sería log n y por qué no sería log n? Hoja O de 1 es solo free. No sé qué significa eso y me está dando miedo leerlo. La respuesta es no, pero no sé qué quisiste decir. Quizás quisiste decir otra cosa. Pero no, es el logaritmo de n. Sí, acá parece que se chifeó una n, n, logaritmo de n. Sí, es log n. ¿Por qué? Por la misma explicación que dimos antes, la misma justificación. Sí, está acá. Primero tenés que recorrer para encontrarlo y después hacer las operaciones, pero se hacen de una vez. Suponete que no. Suponete que no. Suponete que recorres el árbol para buscarlo y después recorres el árbol para hacer operaciones y después recorres el árbol y recorres el árbol 3 veces. La complejidad, en vez de ser logaritmo de n, es 3 veces logaritmo de n, que en realidad es logaritmo de n, ¿no? Digamos, es lo mismo, no cambia nada, sigue siendo logaritmo de n. No hace falta recorrerlo 3 veces y espero que en el TP lo recorran una vez, porque no hace falta, pero bueno, yo qué sé. Es lo mismo. Bien. Tengo el eje como torcido, ¿no? Es como que están... Debería enderezar todo. Bueno. Vayamos de nuevo al código, que todavía no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, como les dije, hacemos con guión bajo T. Bueno, está bien. No sé si me conviene. Siempre lo dudo. ¿Conviene o no me conviene? Bueno, no me conviene. Hagámoslo con estructuras no opacas, para que sea más distinto a la BB todavía que tienen que implementar ustedes. Y vamos a definirlo, el struct, de la siguiente forma. Vamos a decir que este ABB no es... tienes razón, porque sería anónimo ABB. Vamos a definir un árbol. Dijimos que un árbol es una estructura recursiva. Entonces decimos que el árbol va a tener un dato. En este caso, si me dejan hacer un árbol de enteros, porque o quieren hacerlo... Bueno, si quieren más genérico, después lo podemos generalizar. Pero para que no sea tampoco idéntico al que tiene que ser en el TP, básicamente va a cambiar que el TP van a tener un comparador y cosas más. Pero en este caso, no importa. Vamos a tener un dato, que en su caso va a ser void pointer, en nuestro caso va a ser un int, porque
¿sí? Y después, como decimos que es una estructura recursiva, lo que deberíamos tener que es un subárbol izquierdo y un subárbol derecho, ¿no? Entonces, tenemos un ABB izquierdo y un ABB derecho, ¿sí? Entonces es claramente una estructura recursiva. ¿Acá estamos de acuerdo? Bien. Entonces lo que vamos a hacer es un ABB crear. Vamos a hacer un ABB insertar, habíamos dicho. Esto va a recibir el... Esto debería ser pointer. Que va a recibir el árbol y va a recibir un número, obvio. Después tenemos un... Acá quizás no tiene tanto sentido, pero lo vamos a hacer. Más que buscar, vamos a hacer un ABB existe. Para preguntarle si el... sería la búsqueda, básicamente, pero de nuevo, no tiene sentido buscar un número que te devuelva el número porque tiene sentido. El elemento sí tiene sentido porque tenemos un comparador, entonces podría ser más interesante. En este caso vamos a dejarlo así. Tenemos un crear, insertar, existe y vamos a hacer un eliminar y ya con eso estamos. ABB destruir. ¿Sí? Creo que con esto podemos hacer... Sí, lo que vamos a hacer es vamos a implementar esto y después para verificar si funciona, obviamente van a hacer las pruebas. Vamos a hacer recorridos para ver si existe. Vamos a intentar reproducir estos árboles y ver si salen estos recorridos. ¿Sí? Por supuesto que salen esos recorridos es porque lo hicimos bien, obvio. Sí, bueno, podemos empezar con esto. Quitar, después vemos quitar. No, no nos importa quitar, obvio que no. A mí por lo menos no me importa. Yo sé que ustedes sí, pero a mí no. O sea, si llegamos lo podemos hacer. Hay que ver si llegamos. Porque hay ya acá solo ya hay varias dificultades. ¿Cuál es la primera dificultad? O sea, esa es la primera dificultad. Vamos a... Podemos ir escribiendo un main también, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a querer hacer? Voy a querer usar el abb.h. Voy a tener un main que tenga, como dijimos, vamos a intentar usar estos árboles. Vamos a intentar insertar esto. 7, 5, 13, 3, 6, 12. 7, 5, 13, 3, 6, 12, ¿no? Para que quede armado el mismo árbol. Entonces lo que voy a intentar hacer es struct abb, abb igual abb crear. ¿Sí? Abb crear. Creamos el abb y después lo que tengo que hacer ¿qué es? Insertar. ¿Sí? ¿Me conviene hacerlo de a uno? Sí. Sí. Está bien. Entonces insertamos en el abb, por ejemplo, 7. Insertamos 7. Insertamos 7, 5, 13, 3, 6, 12. 7, 5, 13, 3, 6, 12. Tendríamos todo insertado y después hacemos un abb destruir del abb. Por ahora hagamos, digamos, existe el número, no sé, busquemos el 13. Y acá hagamos abb
buscar. Ah, existe. Existe ABB 3. Esto nos va a decir verdadero o falso. Y si esto es verdadero, ponemos que sí. Sí. Y si no, ponemos que no. Cosa horrible, pero bueno, no importa. Y hacemos lo mismo con, por ejemplo, uno que no exista. Si busquemos uno que existe y uno que no existe. Uno que no existe, por ejemplo, es el 100. O busquemos uno que esté en el medio, que no se vaya siempre para la derecha. Busquemos un 10. 10. ¿Sí? ¿Existe el 10? Me debería devolver que no. ¿Sí? Pongamos stdio. stdio. Y este va a ser nuestro programa. ¿Sí? Queremos hacer funcionar esto. Vamos a formatearlo. ¿Está bien? Esto es lo que queremos lograr. Después vamos a hacer recorridos para ver si se imprimen los recorridos como corresponden. Para recorrer los árboles del TP tenemos que implementar los 3 recorridos o uno solo de ellos. Ah, tenés que implementar los 3 recorridos. No, se piden los 3. Las pruebas no te van a pasar si no tenés los 3. Bien. Una vez que está claro que queremos hacer esto, sí, pero si sabes hacer uno, sabes hacer los 3. Es así de fácil. Son iguales. Y si sabemos hacer uno y con eso se nota que sabemos los 3, ¿por qué tenemos que hacer los 3? Porque si no haces los 3 no funciona. Así de fácil. Vamos a hacer eso. Y vamos a empezar, no vamos a empezar por el crear, vamos a empezar, no sé si me, no sé por dónde me conviene empezar. Em, por el principio, claro, pero lo que pasa es que el ABB crear, en realidad, es esto. Entonces, no, esa es la implementación correcta del ABB crear en este caso. Es como, ¿qué estoy haciendo? Dejémoslo ahí. Entonces, por eso, empecemos por el insertar. ¿Cómo insertamos algo en este árbol? Recuerden que esto va a ser una implementación puramente recursiva. Así que, como ya saben, primero, saben cómo insertar un árbol, saben que se busca de la raíz del árbol y eso me dice si voy a la izquierda o a la derecha. Y repito. Y segundo, ya saben implementar funciones recursivas. Entonces, juntando una cosa con la otra, ¿qué se obtiene? Me dice, si el árbol está vacío, se crea el nodo raíz para el elemento insertado. ¿Qué significa que el árbol esté vacío? Bueno, el árbol cuando se crea está vacío, ¿no? Y este árbol es null. O sea que el árbol null es un árbol vacío. Sí. Entonces yo digo, si el árbol es null, lo que significa es que el árbol está vacío y por lo tanto este elemento que estoy insertando es el primer elemento. ¿Sí? Y por lo tanto, como es el primer elemento, igual. ¿Sí? Y por lo tanto lo que voy a hacer es crear un árbol con calloc de un size of a ver, ¿sí? Hago un calloc y le pongo el elemento árbol dato igual a n y devuelvo el árbol. Pongámosle 9. ¿Sí? Entonces, en el caso de que el árbol esté vacío, lo que voy a hacer es crear un árbol nuevo, poner el dato y devolverlo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona así. Me mandan a insertar no sé, ¿cuál era el primero? ¿El 3? 7. Me mandan a insertar el 7.
esto que está acá es mi árbol. Che, no hay nada, está vacío. Bueno, está vacío, lo que hago es creo un árbol con el 7, hijo izquierdo y derecho null. ¿Sí? O sea, esto es lo que estoy creando. Y devuelvo esto. Y ese es mi árbol inicial. ¿Está bien? Sí, está bien. No tenías nada, insertaste el 7, tenés eso. ¿No podés reutilizar crear árbol? ¿Para qué? ¿Para que me devuelva más null? No tiene sentido. Necesito crear el árbol, realmente. ¿Sí? Bien. Creé el árbol. Me dijiste, si el árbol está vacío, creamos. Y si no está vacío el árbol, si ahora me mandan a insertar, por ejemplo, el 5. Tengo que insertar el 5. Ahora me dicen, bueno, el 7 ya está, ahora insertar el 5. ¿Cómo inserto el 5? ¿Cómo era el procedimiento? Empezábamos por la raíz. ¿Y qué hacíamos? ¿No de izquierda a derecha? No. Nada que ver. Pero nada que ver. Pero lejos, mal. Tuvo bien la intención, pero no. Else if comparás. Comparás, ¿sí? Comparo. Che, quiero insertar el 5. ¿Es mayor o menor o igual que el que quiero insertar? El que quiero insertar es mayor, menor o igual que el que está en la raíz, digamos. Si es mayor, repetiría lo mismo del lado derecho, y si es menor, repetiría lo mismo del lado izquierdo. ¿Qué es repetir lo mismo? Intentar insertar en el subárbol izquierdo o en el subárbol derecho. Entonces, ahí se terminó todo el cuento, ¿no? Porque yo lo que digo es, sí, lo que está en la raíz, si este dato lo comparo con este, yo digo, si n es mayor que el dato que está en la raíz, lo que voy a hacer, ¿qué es? Y dije que lo que voy a hacer es ABB insertar en el subárbol derecho. ¿Y cuál es el subárbol derecho? ABB derecho. Ah, bueno. ¿Y si no? Y si no, lo que vas a hacer es insertar del lado izquierdo. ¿Eh? Fin. Esto es una sola sentencia, se pueden sacar las llaves. Ahí está. Y esa sería la función de insertar. Y ya está. Y con eso estamos felices, ¿no? ¿O no? ¿Qué es lo que... Bueno, o no. ¿Estamos bien o no estamos bien? Habría que verificar el calor igual, ¿no? Por si te No, devuelven que null. en clase no falla el calor. Nunca, Ok. nunca. Somos especiales en clase. En el TP obviamente que sí. Está bien, pero ¿esto funciona o no funciona? ¿Qué es lo que hicimos acá? Lo que hicimos acá es venir acá a decir repetir del lado izquierdo. Entonces este viene acá, se encuentra con un árbol null. ¿Y qué va a hacer? Va a crear esto que apunta a null y esto que apunta a null, ¿no? Crean su árbol izquierdo. ¿Y está bien esto? No hay caso borde. No sé de qué me estás hablando. Falta algo, Ariel. ¿Qué es lo que está faltando? Hicimos algo bien e hicimos algo mal. Al padre decirle que tiene un hijo. ¿Sí? El padre, yo nunca le dije, che, vos estabas apuntando a null, ahora apunta a este nuevo hijo. ¿Sí? Pero yo sé cuál es este nuevo hijo, ¿no? ¿Cuál es el nuevo hijo? Y el nuevo hijo es este que estamos devolviendo acá. Entonces, básicamente, tu hijo derecho va a ser el que insertes de tu lado derecho. Y tu hijo izquierdo va a ser este si insertas del lado izquierdo, ¿no? Y bueno, y retornate a vos mismo para preservar el resto de los árboles. ¿Sí? Entonces sería un else ahora, porque no hay más un return. Para mí es else if. ¿En qué parte? ¿Acá? No importa, porque si entra este if, llega al return. O sea, no. Nunca sale este if. Entonces, muere.
Entonces, básicamente lo que hicimos ahora es algo parecido, pero distinto. Dijimos, empezá por la raíz. Compará. La raíz está vacía, digamos, ¿existe la raíz? Sí, existe. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tenés que fijarte si el dato es mayor o menor. El dato que quiero insertar es menor. Bueno, vas a la izquierda, acá, y haces lo mismo. Llego a la izquierda y digo, che, esto es null. Quiere decir que está vacío esto. Lo que voy a hacer es voy a crear un nodo, voy a ponerle el dato adentro, voy a apuntar izquierdo y derecho a null, ¿sí? Y voy a retornar este valor. ¿A quién le retorno el valor? Y al que hizo el insertar, que es el padre. El padre hizo el insertar y lo que se le devolvió fue el 5, ¿sí? Entonces lo que hace el 7 es decir, ah, bueno, este que está acá fue el que se insertó, ¿sí? Entonces, en definitiva, esto me queda así. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y ya con esto está. ¿Por qué? Porque este algoritmo es recursivo. Planteamos un caso base, planteamos el resto de los casos. Y no hay otro caso. Ya está. Recursivamente, cualquier otro caso ya está cubierto. Porque son todos iguales. Entonces, este insertar ahora funciona para cualquier caso. ¿Sí? Y como ven, el insertar de ABB es una pavada. Pero si el insertar es fácil, el existe también es fácil, ¿no? ¿Cómo hago yo para verificar si un elemento existe en el árbol? El izquierdo y derecho se inicializan en null porque calloc inicializa todo en null. Todo en cero en realidad. Si lo hiciera con malloc, sí tendría que poner explícitamente izquierdo null, derecho null. Es simplemente porque me dio fiaca y... Entonces, ¿cómo hacemos una función ABB existe? ¿Cómo lo implementamos? Si ABB es null, devuelve falso. Ok. ¿Por qué? Porque estoy buscando un número en un árbol que no existe. Si el árbol no existe, no puede tener el número, entonces no existe. Perfecto. Y si el árbol existe, ¿qué hago? De nuevo, acá estamos siempre trabajando con un nodo, ¿sí? Siempre un solo nodo. Entonces vamos a preguntar, ¿n es igual al dato que tiene este nodo? Si es igual, existe. ¿Sí? El dato está en el árbol. Si no es igual, ¿qué puede pasar? Puede pasar que esté del lado izquierdo o que esté del lado derecho. Si n es mayor que el dato que está en el nodo, lo que voy a hacer es fijarme si existe en este elemento, ¿en dónde? En el ABB derecho. Porque de nuevo, yo este que tengo acá es un nodo raíz, si quieren, tengo un nodo raíz, pero después ese nodo raíz tiene dos subárboles, un subárbol derecho y un subárbol derecho. Entonces el algoritmo es el mismo. Aplico el mismo algoritmo a otro árbol, en este caso el árbol derecho. ¿Sí? Y si no era este caso, era el caso de que tiene que estar del lado izquierdo. Entonces lo mismo. Aplico el algoritmo a ese árbol izquierdo y ya está. ¿Sí? Más sencillo todavía la búsqueda que la inserción. Entonces con esto en principio podríamos intentar compilar y correr nuestro programa a ver si funciona. ¿Sí? abb.c main.c cruzar los dedos. El 13 existe, el 10 no existe. ¿Está bien? Sí, porque el 13 lo habíamos insertado y el 10 no. ¿Sí? Así que en principio estamos encaminados. En principio. Si queremos ver si realmente está funcionando como corresponde, quizás lo que estaría bueno es hacer un recorrido in orden o un recorrido post-orden y ver cuáles son los resultados que obtenemos. ¿Sí? ¿Hasta acá está bien? Voy comparando con mi nodo actual y avanzando izquierda, derecha, etc. Exactamente. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Qué problema tenemos con esta implementación hasta ahora?
Falta destruir. O sea que estamos perdiendo memoria. ¿Sí? Estamos perdiendo memoria. ¿Cómo implementamos el destruir? Postorden. No me digan postorden, díganme qué escribo. ¿Quieren hacer un recorrido primero y después hacemos el eliminar? No sé, me da lo mismo. Bueno. Si es null, dice alguien ahí, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que eliminar. ¿Sí? Ya formatear esto. Ahí está. Si no es null, ¿qué tenemos que hacer? Y sería medio parecido. Ahí comparar. ¿Comparar qué? Comparar, no, dije cualquier cosa. Chequear que hay un izquierdo Y- derecho, no hay que chequear eso. Claro. Me están mandando a destruir un árbol. Si el árbol no existe, no hago nada. Si el árbol existe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que destruir. Tiene que ir hasta los. Tengo que destruir el árbol izquierdo. Tengo que destruir el árbol derecho. Y después tengo que destruir el nodo. ¿No? Eso es todo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vengo acá al árbol. Tengo alguno de estos árboles. Viene acá y se fija. Empieza por la raíz. Me dijeron destruir esto. Viene a la raíz. De, che, lo que voy a hacer es, ¿sabes qué? Te voy a encargar que destruyas a mis hijos izquierdos y derechos. Y después me voy yo. Entonces, este se queda esperando que se destruyan sus hijos izquierdos y derechos y después se borra. Viene este, dice, ¿sabes qué? Destruirme los hijos izquierdos y derechos y después me borra. Ah, bueno. Viene este, dice, destruirme izquierdo y derecho. Estos no existen. Así que no se hacen nada. Este se entera que terminaron de destruirse sus hijos que no existían, pero no importa. Se destruye. Y este es lo mismo. Cuando se entere que se destruyeron el 3 y el 6, se destruye él. Entonces no hay ningún problema. ¿Sí? Vamos destruyendo. Podría haber sido derecho izquierdo también, es lo mismo. No hay ningún problema. Lo único que no podría haber sido es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo acceder más. Si yo destruí este puntero, la memoria a la que apunta está fuera de mi alcance ya. Y no puedo ir a buscar valores que estaban almacenados ahí. ¿Sí? No existe más. Bueno, sigue existiendo, pero no puedo acceder. Entonces, esto no. ¿No puede morir primero el padre? Sí que puede morir primero el padre. Podríamos complicar el código para que muera primero el padre, pero primero es más complicado hacerlo y no vale la pena. Y ahí está. Y ahí tenemos nuestro árbol que funciona. Inserta, elimina, destruye. Y fíjense que son 40 líneas de código, no es nada. ¿Eh? No es difícil implementar un árbol binario de búsqueda. Incluso si agregamos un comparador o lo que sea, serán un par de líneas más, pero es muy sencillo. Este TP creo que es el que menos les cuesta, porque ya se pegaron la pared con la lista y toda la lista sí les cuesta un poco por los casos de que tiene esto, tiene lo otro, pero el ABB en general no se pelean tanto, excepto con la función de eliminar. Tiene alguna complejidad extra, pero es lo que les digo yo, les falta práctica, nada más. Y bueno, y ahí está, ahí nos vendemos nosotros. Ahí está el plus que les da la facultad, ¿no? Porque les dije antes, pueden aprender cualquier cosa si se sientan en casa y programan. Eso es así. Pero el problema es que si están solos en casa programando, generalmente no tienen a quién preguntar, no tienen a quién recurrir. Siempre está bueno tener a alguien que para recurrir, acá estamos nosotros, que che, no entendí esto, o aclárame esto. A veces cuando uno estudia solo, es un poco difícil entender eso. Lo que ustedes tienen que sacarle el mayor provecho a la facultad es eso, tienen profesores que saben de los temas, pregúntenlo. ¿Sí? Cuando yo dejo un espacio de preguntas al principio de la clase es justamente para que ustedes lo aprovechen. Yo sé que hay docentes que no les gusta mucho que le pregunten,
no está bueno. Pero ustedes pregunten igual, ¿sí? No pasa nada, nadie les va a sacar tarjeta roja ni nada porque preguntan o les va a desaprobar la materia porque preguntan. Si el profesor es medio ortiva, bueno, dejarán de preguntar y yo qué sé, ya está. Preguntarán en la próxima materia de nuevo. Pero siempre intenten preguntar, ¿sí? Más allá de que a algunos yo sé que les da vergüenza, no, no quiero preguntar porque después no sé qué cosa. Ustedes pregunten. La única forma que tienen de aprender y el mejor provecho que le van a sacar a la facultad es preguntando. Pero bueno, fuera de eso, lo que vamos a hacer ahora es, podemos hacer un recorrido, ¿sí? Hagamos un recorrido. Yo lo que quiero, lo que me gustaría poder hacer es verificar si se cumple, por ejemplo, no sé, empecemos con el sencillo que es sin orden. Son todos iguales, pero me gustaría ver si yo hago un recorrido en orden, quiero ver si se imprime esto. ¿Eh? Entonces, ¿cómo lograr eso? Podemos tener un ABB, pongámosle, si lo queremos hacer parecido al que tenemos en el TP, ¿cómo sería? Con cada elemento, y acá ponemos ABB recorrido en orden. Y quizás una función mostrar nodo. No me acuerdo si le pasamos data auxiliar, pero ya que está podemos hacerlo casi completo. Creo que con esto estamos. Sí. Es más, para hacerlo tal cual está acá, necesitaríamos por ahí un booleano es primero. Pasamos esto. Ahora vamos a ver para qué quiero esto. Pongamos es primero. ¿Qué es lo que quiero hacer acá? Lo que quiero hacer acá es una función que sea void mostrar nodo que reciba un elemento del árbol. En este caso los elementos del árbol son int. Seguramente en el TP van a tener void. Pero bueno, acá como son int, son int. Dato. Y void extra. Extra, ¿cómo le llamamos? No le llamamos extra, le llamamos... ¿Cómo le llamamos? Contexto. Contexto. Y entonces lo que voy a querer hacer acá es ver. Contexto. Así. Y decir. Printf de... Esto debería ser un entero. Dato. Y después... ¿Me importa que sea el primero? Sí. ¿No? No, no me importa que sea el primero. ¿Qué es lo que yo quiero verificar? Claro, yo quiero verificar cuándo tengo que poner guión y cuándo no. Está bien. Está bien. Puedo hacer eso. Es primero. Si no es el primero, lo que voy a hacer es imprimir antes un guión y ya está. Ahí está. Así me queda con los guiones como me queda acá. Si es primero no le pongo el guión, a los demás les pongo un guión adelante. Si me queda eso. Y creo que con eso más o menos tenemos algo así. Bueno, queremos hacer funcionar esto. Vamos a declarar primero un enum. Que tenga ABB. ¿Cómo fue que le puse? ABB. Recorrido en orden. Podría haberlo hecho con un... con un define también. Por ahora hagámoslo void, hagamos ABB. Puse con cada elemento. ABB con cada elemento. Necesitamos un struct ABB. Necesitamos un enum ABB recorrido. Y necesitamos una función, que en este caso le pusimos una función que devuelve void.
y que toma un entero que sería el número y un void pointer que sería el dato y el void pointer auxiliar. Creo que así lo definimos. ¿Sí? Vamos a achicar un poco porque si no, no se ve todo completo. Por supuesto que acá, además del recorrido en orden, van a tener el preorden y el postorden. ¿Sí? ¿Qué es un enum? Es un tipo de dato enumerado. Si yo tengo un enum ABB recorrido, los valores posibles que puede tomar son estos. La verdad que en C no están tan buenos los enum. Tienen sus cosas. Pero en definitiva, en el fondo, los enum son enteros y por lo tanto a veces se pasan cosas. Pero es básicamente para eso. Es para en vez de pasar un int que sea 0, 1, 2, pasar un símbolo que represente ese valor. Nada más. Bien. Igual creo que ahí no te compila, ¿no? Si le pasas otro valor que no está en el enum. Sí compila, desgraciadamente. Ah, sí. Por eso digo que en C los enums. Pero bueno, no importa, no nos detengamos ahí porque si volvemos a la discusión de por qué las funciones, por qué los punteros a función le puedo poner n cantidad de asteriscos y bueno, no importa. No importa. Vamos a hacer entonces recorrido en orden. Por ahora lo único que soporto es sin orden, así que voy a decir y sí. A ver. Si el recorrido es ABB recorrido en orden, lo que voy a hacer es básicamente llamar a mi función ABB recorrido en orden que voy a implementar yo con el ABB, con la función y con el auxiliar. ¿Sí? Y si no, no hago nada porque no conozco otra cosa. Vamos a implementar, como les dije, solamente el inorden. El resto los pueden implementar ustedes muy fácilmente. Les puedo mostrar cómo, pero sé que lo van a sacar. Entonces, esto es un struct ABB pointer. Esto es esta función y esto es el auxiliar. Perfecto. Si quieres poner una coma, te va a ir mejor. Ahí está. Entonces, ¿cómo recorremos? ¿Cómo recorremos? ¿Cómo implementamos un recorrido en orden? Bueno, ya les dije. Recorremos izquierda. Recorrer ABB izquierda. Hacer algo con el nodo actual. Y después recorrer ABB derecha. Básicamente son esas tres cosas. ¿Sí? Fue lo que vimos antes. ¿Qué significa recorrer la izquierda? Y bueno, recorrer, estamos recorriendo en orden. Si estamos recorriendo en orden, lo que quiero recorrer a izquierda es hacer un recorrido en orden del lado izquierdo. ¿Sí? No, acá toma F y toma el auxiliar. Y lo mismo con el derecho, ¿no? O sea que estas dos cosas de recorrido en orden son triviales. ¿Y qué es hacer algo con el ABB? Bueno, hacer algo, en realidad yo quería aplicar esta función al dato almacenado. Entonces ya está, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es F de ABB dato y el auxiliar. Y ya está. Ese es el recorrido en orden. No hay más misterio que eso. Es literal. Voy a la izquierda, aplico la función al dato y voy a la derecha. Entonces me preguntan, ¿cómo es el...? Mira, este es el recorrido en orden. ¿Y cómo sería preorden? Bueno, esto arriba. ¿Y cómo sería posorden? Esto abajo. Ya está. Entonces, caso base es null. Exacto. ¿Cuál sería el caso base? Si ABB es igual a null, no hago nada. ¿Sí? Formateamos. Entonces, inorden, preorden, posorden. ¿Sí? Son esos tres recorridos. Por eso le digo, si saben uno, saben los tres. O sea, ¿tengo razón o no tengo razón? Si F es null, valídenlo ustedes. Si F es null, valídenlo acá. Ya directamente no hagan nada. No, me obligan a validarlo. Bien.
Entonces intentemos ver si esto compila. Y me devolvió 3, 5. Bueno, en realidad puse el guión. Ah, no puse, nunca cambié el. Claro, siempre es el primero. Entonces es primero igual false, porque ya no es más el primero. Claro, obvio. Perdí la ventana. Ahí está. Ahí está. ¿O no está? ¿Lo puse mal? Puse. Es primero true. Ah, claro, sí. Estúpido. Claro, claro. No tenía sentido. Ahí está. O quizás sigo estando equivocado. Bueno, ahora lo pienso, pero 3, 5, 6, 7, 12, 13. ¿Es lo esperado? 3, 5, 6, 7, 12, 13. A ver, ¿qué mierda pasó con los guiones? ¿Qué hice? Si no es primero. Y esto, dato. Es primero igual. Con el asterisco, obviamente. Ahí está, gracias. Entonces ahí tenemos 3, 5, 6, 7, 12, 13. Y ya está. ¿Sí? Y si hiciéramos un preorden. ¿Cómo sería el preorden? Sería lo mismo. Pero esto al principio. Y el preorden lo que me debería mostrar es 7, 5, 3, 6, 3, 12. 7, 3, 5, 6, 12, 13. Apa. ¿Qué puse? Ah, gracias. Sí, es buena esa. Copy paste no siempre funciona. Preorden. Preorden. Ahí está. 7, 5, 3, 6, 13, 12. ¿Así era? 6, 13. Está bien. Ahí está. Ahí está. No hay ningún misterio. Se acabó el TP. ¿Sí? Y lo único que quedaría es eliminar. Falta el quitar. Sí, 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 sí. Ya lo van a hacer el quitar. No se hagan problema que ya lo van a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es. A ver, quiero verificar. Creo que para la clase de hoy. Quiero verificar para no equivocarme. ¿Dónde estamos? Implementación del ABB, implementación de recorridos, iterador sobre árbol. Iterador sobre árbol es un tema interesante. Podríamos implementar un iterador externo del árbol. Iterador interno es trivial. Iterador externo generalmente no se los hacemos implementar, pero podría ser. Hagamos una pausa y después cuando volvemos decidimos con qué seguir, porque hay varias cosas que se pueden hacer. Bueno, vemos.